En el curso de la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirles, pero ustedes no las pueden comprender por ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les comunicará lo que ha de venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Todo lo que es del Padre también es mío. Por eso les he dicho que les tomará de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Esta, hermanas y hermanos, es palabra del Señor. Este fin de semana nos invitan a centrar la atención en Dios uno y trino. Menudo tema. Fundamental, por cierto, porque toda religión, todas, empiezan y se basan en una determinada manera de entender humanamente, de entender esa divinidad o divinidades. Llámese el budismo, llámese el shintoísmo, llámese el islam, llámese el judaísmo, llámese el cristianismo, depende de la idea, el concepto de Dios que se tiene, y a partir de él se van construyendo las instituciones, las estructuras, las doctrinas, según la idea que uno tiene. Y es por eso que es tan importante tener una idea mínimamente clara acerca de ese que usamos un lenguaje nuestro, Dios. Puede ser en inglés, en chino, como tú quieras, pero ¿de qué estamos hablando? Cuando digo Dios, ¿qué quiero decir? Cuando tú dices Dios, ¿qué quieres decir? Dios dijo, sí, pero ¿qué entiende por Dios? Empecemos por algunas reflexiones, porque esto va a ser muy parcial, que ustedes comprenderán que es mucho más complejo de lo que yo puedo exponerles ahora en un breve tiempo que tengo. La primera cosa, entre otras, que hay que tener muy presente, es que Dios no es una persona, no es un tú al cual yo me dirijo desde acá, un tú que está yo no sé dónde, en Andrómeda, en la galaxia 41519, o que está en el espacio por allá, y si está acá no está allá, y si está allá no está acá. No está en un sitio. Y es segunda cosa que tengo que tener en claro, que Dios no es un tú como persona, en el sentido de que tiene una idea, que tiene planes, que juega con nosotros, que se resiente, que hay que tenerlo contento, que me va a castigar. Y hacemos de Dios, lógicamente, una suerte de proyección de lo que somos los humanos. Decimos, sí, es como nosotros, pero mucho mejor. Sí, pero sigue siendo como nosotros. Y eso está muy marcado además por la cultura. Observemos que en la cultura nuestra judeo-cristiana, la divinidad es masculina. Padre no dice madre, hijo no dice hija. Y en el hebreo y en el griego el espíritu es femenino, en castellano es masculino, el espíritu. Ya nos damos cuenta que el lenguaje mismo está muy marcado por la cultura en la cual nos movemos y en la que crecemos. Por eso la pregunta, ¿qué quiero decir? Entonces tengo que tener eso en claro, porque si no, caigo en la trampa de tomarlo literalmente. Y ese es el problema. Cuando tomo literalmente, puedo entrar en trompo, porque creo que ese poder todopoderoso, ese que llamo yo Dios, me va a juzgar y según me porte mal, me va a mandar a los infiernos. ¡Uah! Un momentito. Aguanta. Wait a minute. ¿Perdón? O me está chequeando. O perdí mi hijo a los 8 meses de nacido. Y dice, no, es que Dios se lo llevó. Terrible. Un monstruo que se lleva a mi hijo de 8 meses. Por favor. ¿Qué imágenes tenemos metidas de Dios en la cabeza? Que alguna tengo, yo tengo una, tú tienes, todos tenemos una. Tener en claro que es nuestra manera de entender. Y es que lo de Dios que existe, para mí sí existe. No es porque esté parado acá. Hay un principio fundamental, básico. La nada produce. De la nada no sacas algo. Níquilo, sí. Así es. La nada produce. Por lo tanto, la lógica elemental me dice que siempre hubo algo. No tiene ni principio ni tiene fin. Porque si termina aquí, ¿qué hay después? Entonces tengo que decir, mi cerebrito chiquito, no es capaz de procesar y comprender la grandeza de lo que llamamos Dios.
Si tenemos dificultad de comprender en cuestiones de la física, siempre cojo el ejemplo de la luz. La luz existe, nos estamos viendo. Pero ¿qué hay entre tú y yo que hace que tú me veas y yo me vea? ¿Qué hay? ¿Ondas? ¿Partículas? ¿Cuánta? Según lo que estudia, cuando estudia física, tuve que estudiar un semestre de óptica, cuando estudias eso, hay diferentes teorías. ¿Teorías? ¿Hay luz? Sí hay luz, nos vemos. ¿Cómo le explico? Y encuentro el tope de mis capacidades de comprensión. Si a ese nivel, imagínense ustedes cuando vamos a lo que es mucho más englobante, mi pequeño cerebro no lo capta. Entonces agacho la cabeza y digo, sí hay, y vuelvo sobre el tema, sí hay, pero no puedo explicártelo. La segunda cosa importante es que para hablar de Dios no es cuestión solo de imágenes, es cuestión de la experiencia. Hay algo en nosotros que nos dice que sí hay algo más que el pequeño mundo material inmediato en el que nos movemos. Esa experiencia es como la experiencia del amor, la experiencia de la esperanza, la experiencia de la tristeza, la experiencia del dolor. A una puedes explicar médicamente, a otros no. La experiencia de la trascendencia, la experiencia de ese anhelo de querer ser felices. Experiencia que lo tenemos aquí, ayer, mañana y en la China. De igualdad. Porque la experiencia me dice, ahí hay algo. Y tengo la experiencia de haber tenido un momento de una tal felicidad, de una trascendencia, haber ido más allá de mi limitación. Y yo sí la tuve, desgraciadamente no la pude retener y fue pasajera. La típica pregunta, ¿cuándo fue el día más feliz de tu vida? Y bueno, ese, pero otros no. Ese sí. Tengo una aproximación de esta realidad. Dios es uno. Y en el judaísmo, cuando se habla de Dios, siempre es uno. Pero en el cristianismo, cuando el cristianismo pasó al mundo griego, de las filosofías, ahí es cuando empieza a hablarse de Padre, Hijo y Espíritu, que son maneras de hablar, porque Dios no es ni Padre ni Madre. Y si es Padre, ¿por qué no es Madre? Y si es Madre, ¿por qué no es Padre? ¿Y quién es la Madre? Si hacemos un galimatías en la cabeza que no... Pero cuando queremos decir Dios como creador, cuando queremos hablar del origen de algo, en nuestro lenguaje es más propio la imagen de la paternidad o la maternidad, ¿cierto? El origen de la vida. Y entonces se habla de Dios como Padre, como Madre. Cuando queremos hablar de la comunidad, decimos Dios como Hijo, en el cual todos es también como tuyo, Hijo. Y compartió. Cuando quiero decir ese que va mucho más allá de mis limitaciones, hablamos del Espíritu, que flota, ahí está, el Espíritu. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu son maneras de hablar. Hay un único Dios, pero qué difícil es hablar. La pregunta no es tanto el concepto que pueda tener, que sí es importantísimo, como mucho más si es que yo vivo en sintonía con ese Dios. Permítame rebobinar un poco. Si vivo en sintonía con ese Dios, ¿cómo? Yo creo que la mejor definición, ciertamente hasta desde la misma experiencia de Dios, es aquella que encontramos en la primera carta de Juan. Dios es amor. Así de simple. Dios es amor. A ver, píntame el amor. ¿Qué es amor? Tengo la experiencia. Tengo la experiencia de la angustia. Tengo la experiencia de la depresión. He tenido la experiencia de la alegría. Tengo una experiencia, pero ¿lo puedo condensar, definir? Va más allá de mis experiencias. Entonces el lenguaje me falla. Por eso digo, la trampa está cuando lo tomamos literalmente, que Dios me está mirando. Big Brother is watching. Las cámaras, ahí está. Pórtate bien porque Dios te está mirando. Cuidadito que si no te portas bien te va a castigar. Los papás que le dicen, cuídate bien porque si no Diosito te va a castigar. Entonces, chicos, terrible cuando esto lo tomo literalmente. El sentimiento de culpa que nos puede destruir.
¿Qué no se ha hecho en nombre de Dios, de las imágenes de Dios? El ejército alemán de la época del nacionalsocialismo llevaba en la vía Gott mit uns, Dios está con nosotros, ¿eh? No con esos desgraciados, eso es nuestro. ¿De qué Dios estamos hablando, por favor? En estos momentos las guerras que están sucediendo en Europa. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué no se ha hecho en nombre de las imágenes de Dios? Y el problema es justamente esa manera de ver que hace de lo religioso una ideología, tipo talibanes. En nombre de Dios, ya está listo, se acabó, next. Y ese es el problema. ¿Es ese Dios? Por eso para mí la mejor definición de Dios es la que está en la primera carta de Juan. Dios es amor. Dios es amor. Y si me pongo a pensar, sobre todo el término griego de agape, es el amor gratuito, desinteresado, sin esperar nada a cambio, sin condiciones previas. Si Dios es todo eso, entonces díganme ustedes, mis queridos, ¿cómo podemos seguir hablando de un Dios castigador? Un Dios que se pone furibundo, un Dios que juega con nosotros y dice, a este lo voy a poner a prueba y a este lo voy a premiar. ¿Estás jugando a la ruleta o qué? Caprichosamente. Y si no le pides perdón, te va a castigar. ¿Qué imagen de Dios manejamos? Y nos puede destruir. ¿Y cuánta gente termina en trompo por esas imágenes que toman de Dios literalmente? Tengo que estar consciente de que no es literal, son modos de hablar, maneras, porque tengo que hablar de alguna manera. La manera para mí genial de hablar de Dios sin caer en la trampa de tomar literalmente las imágenes está en el libro de Éxodo. Recordarán quizá esa pequeña escena en que Moisés está en el desierto, ve llama de fuego que salen y se acerca a ese fuego y quiere saber qué es lo que pasa. Y una voz de adentro, en el relato obviamente, le dice, quítate las sandalias porque es tierra santa. Y Moisés pregunta, ¿y tú quién eres? Y le da una respuesta, dice, yo soy el que soy. Yihye ayer yihye. Yo soy el que soy. ¿Perdón? Yo soy el que soy. No hay modo de hacer un dibujo, una imagen, un ídolo del yo soy. Y Moisés le dice, bueno, van donde el faraón. Y Moisés dice, si voy donde el faraón y me pregunta quién me ha enviado, ¿qué le digo? Y la voz le dice, yo soy. ¿Yo soy qué? Yo soy. La mejor definición que no se puede, por tanto, circunscribir a un concepto, no es una idea. Es que, y no se puede hacer una imagen. Por eso a continuación después, en el decálogo, nos lo echan en cara a los católicos muchas veces, no hacerse imágenes de Dios. Primer mandamiento, no te harás imágenes y te doblegarás sobre ellas, porque Dios no es un ídolo, no es una imagen y nosotros, sin embargo, seguimos haciendo de Dios ídolos. El verdadero Dios no se puede limitar, no tiene un hígado que se amarga, ni un corazoncito se pone contento, ni está haciendo planes para nuestras vidas, y que está chequeándonos a ver si cumplimos o no cumplimos. Todos estos son conceptos nuestros. Dios es amor. Y voy terminando. Dejo mucho en el tintero, como se dan cuenta. Si Dios es amor, la pregunta fundamental es, ¿sintonizo con ese Dios? ¿Sintonizo con él? Como en la radio. Ahí está la frecuencia. ¡Clac! ¿Estoy en sintonía con ese Dios? Estaré en sintonía con ese Dios cuando igual que Dios amo, acojo, me solidarizo, comparto, me unifico. Estoy en contra de Dios cuando destruyo, opongo, polarizo. Lo de Dios tiene que ver con unidad, porque Dios es uno y la unidad no está quebrada. Cuando se quiebra eso, no está con esta fuera de sintonía. Entonces la pregunta, vuelvo, para nosotros es, no solamente si es que entendí aquí en mi pequeño cerebro que no me entra, sino la pregunta es que yo vivo esa paternidad, esa filiación, esa fuerza, esa energía, lo de Dios. ¿Vivo lo de Dios? ¿Soy fuente de amor, de unidad, de concordia, de armonía en mi casa, en la calle,
en mi barrio, en mis iglesias, o nos peleamos. Si Dios es amor, the question es que yo estoy en sintonía con ese Dios. Y ahí está la gran pregunta. Les dejo eso. Como comprenderán, no es una conferencia, es larguísimo, tiene muchas aristas, pero por lo menos que no caigamos en la trampa de estar pendientes de esas ideas de Dios que nos hemos creado y fabricado y que acariciamos. Y que Dios sea el Dios de Jesús. Es el Jesús que podía decir, el que me ve a mí, ve al Padre. El que me oye a mí, oye al Padre. El Padre y yo somos uno, estamos tan compenetrados con Dios, el Padre y yo, pero él lo llamaba Padre, obviamente, no Madre, porque era una sociedad patriarcal, machista, lo llama masculino, ¿no? Ok, es el Padre. En la medida en que yo camino el camino de Jesús, estoy enrumbado en el camino hacia lo de Dios. Y eso construye, eso alegra. Es de eso de lo que se trata. Lo demás lo dejamos a los teólogos que se dediquen a especular lo que quieran y nosotros vivámoslo y no nos preocupemos de lo que piensan. Por eso me oirán siempre decir Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es uno solo. No Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu, no, es one y only one. Ese Dios, el del amor, realmente nos inspire para que seamos nosotros instrumentos de esa armonía y seamos más cercanos a Dios. Cuanto más humanos, más divinos, decía San Agustín. Que así sea.